bendiciones. Vamos a comenzar nuestro servicio esta noche. Bendiciones también a los hermanos que están en Facebook y YouTube Live. Qué bueno que estamos en la casa del Señor. Qué bueno que nos estamos reuniendo y buscando de nuestro Dios. Él es bueno. Antes de comenzar, quiero leer este salmo para que nos motive y comience a preparar nuestros corazones para alabarlo esta noche. Salmo 103 dice: que todo lo que soy alabe al Señor. Amén. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor y nunca olvide las cosas buenas que Él ha hecho por mí. Él perdonó todos mis pecados y sanó todas mis enfermedades. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, tú eres digno, Señor, de mi alabanza, Padre. Como decía el Señor David en este salmo, Señor, todo lo que hay en mí, Señor, esta noche, Señor, te lo derramo, Señor Jesús. Te lo entrego, Señor Jesús. Vamos, iglesia, yo te invito a que levantes tus manos y dile: Padre, yo me uno a esa declaración que hizo David, Señor, Padre, que todo lo que hay en mí, Señor, alabe tu santo nombre, Señor Jesús. Eres digno, Señor, de recibir mi alabanza, Padre. Eres digno, Señor, de recibir mi adoración, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque me perdonaste, Señor. Dile: Señor, gracias, Señor, porque me has sanado, Señor Jesús. Estamos declarando esta noche sanidad sobre los cuerpos. Dile: Señor, gracias, Señor, Padre, porque hecho está, Padre. Hecho está, Padre. Si tú lo dijiste, Señor, si tú lo has dicho, Padre, que por tus llagas yo fui sano, Padre, yo lo creo, Señor, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Tu iglesia te alaba, Señor. Tus hijos te adoran, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor Jesús. Vengo a adorarte. Vengo a postrarme. Vengo a decirte: eres mi Dios. Solo tú eres digno. Eres adorable, tan maravilloso.
pueda escuchar. Cuando tú dices, Señor, eres mi Dios, eres mi fuente de agua viva, Señor, estás declarando y estás diciendo, Señor, yo dependo completamente de ti, Señor Jesús. You are my source. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Eres mi Dios. Vamos, iglesia, que tu Padre te escuche. Eres la fuente de agua viva. Eres mi Dios. Eres mi Dios. Eres mi Dios. Eres la fuente de agua viva. Eres mi Dios. Eres mi Dios. Eres mi Dios. Siempre lo serás. Eres la fuente de agua viva. Eres mi Dios. Eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Eres la fuente de agua viva. Eres mi Dios. Eres la fuente de agua viva. Eres mi Dios. Sí, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Padre, porque puedo descansar en ti. Buenas noches, hermanos y amigos de Palabra de Fe. Es un privilegio poder dirigirme a ustedes para compartir lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Hoy quiero hablarles de algo que nos toca a todos mientras estemos en la tierra. Y eso es de las tragedias, de los sufrimientos, de los problemas. ¿Qué sucede cuando a un hijo de Dios su vida es de repente afectada por una tribulación difícil, seria? Cuando algo para nuestros sueños, nuestros planes y de repente todo se ve completamente cambiado. ¿Puede Dios usar este sufrimiento para algo positivo en su reino o somos solamente manipulados por las tragedias de la tierra? Porque vivimos en un mundo donde el príncipe de las tinieblas es que está en cargo ahora mismo. En Romanos 8:28, un versículo que todos hemos escuchado, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí dice todas las cosas. A los que aman a Dios. Primeramente hay que amar a Dios de todo corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y dice, a los que aman a Dios, todas, no dice algunas, todas les ayudan a bien. A los que conforme a sus propósitos son llamados. Si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, usted ha sido llamado y llamada para los propósitos de Dios. Entonces no hay nada que temer porque no importa lo que venga, el Señor se va a manifestar en medio de nuestros problemas y eso será usado para su gloria. ¿Qué vemos en la Biblia? Hay unos ejemplos en la Biblia que podemos seguir para aplicar esto de que en medio de toda tragedia, como quiera, el propósito de Dios se va a cumplir. So, en otras palabras, el diablo viene y nos trae tribulaciones, nos trae sufrimientos, la oscuridad viene y toca nuestras vidas, cambia nuestros planes. Pero Dios, en su gran sabiduría, usa esas tribulaciones y sufrimientos para que seamos canales de gloria en su reino. En la vida de José esto es una realidad. José sabemos que a los 17 años, tenía 17 años según Génesis 37:2, él comenzó a tener sueños. Sueños donde veía a sus hermanos y aún a sus padres y a su madre que se inclinaban a él.
Esto causó gran celo, gran división en el corazón de sus hermanos, gran envidia, de tal manera que querían matarlo y deshacerse de él. Sabemos en la historia que lo vendieron como esclavo a unos ismaelitas, y los ismaelitas tomaron a José y se lo llevaron a Egipto. Y en Egipto lo vendieron como esclavo al capitán de la guardia de Faraón, que es Potifar. Sabemos también allí que la esposa de Potifar quería acostarse con José para cometer adulterio. Vamos a leer ahí en Génesis 39, 7 hasta el 9. Dice, aconteció después de esto, que la mujer de su amo, Potifar, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Es decir, que lo que paraba a José no era su fortaleza mental, ni que su capacidad de aislarse de una mujer que posiblemente era muy hermosa porque era esposa de un capitán de Faraón, sino lo que paraba a José de no pecar y no hacer adulterio y lo indebido, fue el que él temía a su Dios. No quería pecar contra su Dios, a quien José amaba, a quien José seguía con fidelidad e integridad. En el versículo 3 del capítulo 39 dice, y vio su amo, Potifar, que el Señor estaba con él, con José, y que todo lo que él hacía, en todo lo que José hacía, siendo esclavo, el Señor lo hacía prosperar. Entonces, José se veía en sus sueños de grandeza, de bendición como líder, pero de repente todos esos planes en su vida, en su mente, se vieron tronchados. Y no sabía José cómo Dios iba a lograr que esos sueños se cumplieran después. Pero aún como esclavo, en una casa extraña, desterrado de su tierra, lejos de su familia, alejado de todo lo que tenía en sus sueños como joven, como hombre, aún allí siguió fiel al Señor, siguió en integridad, siguió en justicia, en fidelidad a Dios, y allí Dios prosperaba su trabajo como esclavo. Y como él fue fiel, era prosperado como esclavo. Pero ese no era el plan de José. Sin embargo, José seguía en su corazón confiando de que lo que Dios le había declarado en sueños iba a ser realidad, aunque ahora mismo se veía como esclavo. Sabemos también que desde los 17 años vendido como esclavo, estuvo en la casa de Potifar un tiempo, y después, a causa de que la mujer de Potifar lo acusó falsamente de que él trató de violarla porque no quiso cometer el pecado contra su Dios, fue puesto en la cárcel. En la cárcel, en medio de la cárcel, también dice la palabra que el Señor estaba con José. ¿Cómo es posible que en la cárcel yo me sienta bendecido? Génesis 39, 20 a 23. Dice aquí, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. El Señor estaba con José y le extendió misericordia, y José encontró gracia con el jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, José lo hacía, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba.
Aquí vemos otra vez la integridad y fidelidad de José para con Dios y para con los hombres. José no solamente era íntegro delante de Dios y fiel a Dios, sino que cumplía con todo aquello que era traído bajo su responsabilidad como hombre. Hermanos, hay una bendición en aquellas personas que son fieles a su Dios y cumplen con los deberes de su trabajo. A esas personas Dios les prospera y los bendice. José, aún en la cárcel, seguía siendo fiel a su Señor. La integridad de este hombre era inmovible delante de Dios. Y como era fiel a Dios, entonces era también íntegro delante de los hombres. Y cumplía con sus deberes laborales. Y ahí cuando usted es íntegro a Dios y fiel en sus deberes laborales delante de los hombres, hay bendición para nuestra vida. Pero recordemos que José tuvo sueños. Sueños en donde él se veía bendecido y como líder. Pero ¿cómo es posible que esos sueños se hagan realidad ahora, cuando su vida ha sido tronchada, ha sido desterrado, ha sido vendido como esclavo y ahora aún peor, ahora está preso, no puede salir? Bueno, sabemos en la historia que José duró en la cárcel unos años y desde que fue vendido como esclavo hasta que fue liberado de la cárcel, salió de la cárcel, pasó un periodo de más o menos 17 años. 17 años en donde este hombre tuvo que esperar que aquello que Dios había prometido se cumpliera. Y en esos 17 años no vemos que José en la palabra en ningún lado describe que se quejó contra Dios, que dejó de ser fiel a su Señor, que se apartó de la integridad y la fidelidad a Dios. Y José continuaba cumpliendo como un hombre íntegro y justo todo lo que venía a hacer a sus manos. En el Génesis 41, vamos a leer 37 al 43, dice aquí, cuando Faraón tuvo sueños y José le interpretó los sueños, sabemos que él había interpretado la historia del copero y del panadero de Faraón. Y Faraón tuvo sueños que nadie lo podía descifrar. Entonces José le pudo describir los sueños, darle la interpretación que Dios le dio a José. Y dijo Faraón en 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, es decir, que le dio la autoridad del rey, ahora la tenía José, y lo hizo vestir en ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en el segundo carro y pregonó delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Hermano, después de 17 años, en donde siendo vendido como esclavo, en donde pasando a ser prisionero en una cárcel, donde no hay familia, estoy desterrado, no tengo futuro, pero mi corazón sigue fiel a Dios, íntegro con Dios y haciendo todo lo correcto que llega a mis manos. De repente, 17 años después, a los 30 años de edad, José se convirtió en el líder que Dios le había mostrado en sus sueños. La autoridad de Faraón, rey de Egipto, fue dada a José en su anillo. Y todos tenían que doblegarse ante José, tal como su sueño lo veía. Pero duró 17 años. Lo que Satanás trajo para mal, de repente ahora ha sido tornado en bendición para este hombre, porque siguió fiel a Dios. En el capítulo
50, vamos a ver, ya sabemos la historia, los hermanos vienen en medio del hambre, José les da alimento. Ahora en el 50, ellos, Jacob y sus hermanos, toda la familia Jacob vienen a Egipto. José los cuida, los alimenta en la tierra de José. Ahora Jacob muere y sus hermanos tienen miedo. Miedo de que José va a coger revancha contra ellos porque lo vendieron como esclavo. Pero hay unas palabras poderosísimas aquí en Génesis 50, 18, 21. Vamos a leer eso. Vinieron también sus hermanos. Jacob había muerto, el padre. Ahora tenían ellos miedo que José se iba a vengar de ellos. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, no es mi lugar vengarme. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que Satanás usó para hacer daño contra José, Dios lo tornó para bien, para hacer lo que vean ahora, para hacer de bendición y mantener en vida, no solamente a Egipto, sino a todo el pueblo de Israel, todos descendientes de Jacob. Satanás usó la maldad para vender a José como esclavo, la envidia que puso en el corazón de los hermanos, el odio que puso en el corazón de los hermanos para venderlo como esclavo a los mercaderes ismaelitas y eventualmente fue vendido a Egipto. De esclavitud en casa de Potifar a preso en la cárcel de Faraón, todas esas circunstancias de maldad, de sufrimiento, de tribulación, de repente Dios la tornó para ser de bendición para todos los hijos de Israel. Dios tornó lo que Satanás había usado para mal y lo convirtió en bendición para su pueblo. Otra vida que vemos en esto, en este mismo ejemplo. Hay una canción que quiero que recordamos, dice, voy a ver tu victoria. Todo lo que el enemigo quiso para mal, tú lo tornaste para bien. Aleluya. Otra vida que sufrió tragedias, otra vida que sufrió tribulaciones, sufrió problemas y dolores, fue el apóstol Pablo. Sabemos su historia cuando era Saulo de Tarso, en Hechos 9, llamado. Dios, el Señor mismo, tuvo que interrumpir su vida y establecer el llamado sobre su vida. Y hay algo allí en ese llamado que el Señor le hizo al apóstol Pablo cuando el Señor le habla a Ananías que vaya y ore por Pablo para que reciba la vista y sea bautizado con el Espíritu Santo. Vamos a leer eso en Hechos 9. El Señor le dice en el versículo 15, el Señor le dijo a Ananías no quería ir porque sabía lo que Saulo había hecho. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Instrumento escogido, llamado por Dios, leímos Romanos 8:28, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Wow! No es un llamado bonito. Pablo fue llamado a predicar a los gentiles, a reyes, a oficiales, a los hijos de Israel, pero lo iba a hacer a través de persecuciones y sufrimientos. El apóstol Pablo ha sido el apóstol más grande de todos, el apóstol de los gentiles del mundo occidental por completo. Escribió la mayoría del Nuevo Testamento y vemos desde su historia comienza en Hechos 9, pero sus persecuciones bajo los judíos y después su escarcelamiento está desde Hechos 21 hasta el final del libro de los Hechos, capítulo 28. En Hechos 21, Pablo fue apresado porque los judíos querían matarle en Jerusalén. Se sublevaron cuando le vieron llegar. Después sabemos que debido a que había un plot para matarlo a Pablo, entonces tuvo que ser transportado a Cesarea,
a la fortaleza allá en Cesarea, bajo cuidado de un centurión romano. Pablo allí, desde Cesarea, comienza a predicarle no solamente al centurión, sino a Festus, a Félix y a todos los oficiales y a los mismos judíos del concilio que viene de Jerusalén a acusarle. De Cesarea sabemos a través del viaje que Pablo, a través del barco que cogió varios barcos, de Cesarea en camino a Roma como prisionero ahora, se fue allí y pasó muchas dificultades. Muchas dificultades. Pablo apeló a César porque querían llevarlo a Jerusalén para quedar bien con los judíos. Él apeló a César. Entonces, como apeló a César, ahora tenían que ir a Roma para ver a César, el emperador romano. Un comentarista, Adam Clark, trajo esto, estaba leyendo sobre esta vida de Pablo. Dice aquí, lo voy a leer para que lo escuchemos bien. Los judíos acecharon contra la vida de Pablo. Y cuando había escapado de sus manos, de la mano de los judíos y de los territorios, entonces los vientos y el mar parecieron combinarse para efectuar su destrucción. Satanás no solamente quiso usar a los judíos para hacerle daño a Pablo. Cuando se fue en el barco, también los vientos y las tormentas querían destruirlo y matarlo en el mar. Y sabemos después que Pablo, a través de la malicia de los judíos, pudo entonces predicarle a los gobernadores Festo, Félix, rey Agripa, a Berenice, a nobles oficiales romanos, quienes probablemente nunca hubieran escuchado el Evangelio de Cristo, si no hubiera sido por la circunstancia del encarcelamiento de Pablo a causa de los judíos. También sabemos en el barco donde Pablo iba a Roma que tuvieron que naufragar, fue naufragado a causa de la tormenta. Y había 276 almas que pudieron ver el amor y la misericordia de Dios para con ellos. Sabemos después que el barco naufragó y que todos tuvieron entonces que ir y parar a través de tablas y pedazos de la embarcación a la isla de Malta. Sabemos en la historia de Malta que Pablo se encontró con los indígenas de ese lugar y allí entonces pudo ver al gobernador de Malta y predicar el Evangelio. No solamente a él, sino a muchos que vinieron y vieron el amor y el poder de Dios a través de las sanidades que ocurrieron en la isla de Malta. De Malta sabemos entonces que a través de otros barcos fueron a Roma eventualmente. Y cuando llegaron a Roma, allí Pablo pudo otra vez predicarle el Evangelio a los oficiales, los centuriones, y en Roma duró 2 años, dice la palabra, 2 años, donde podía aceptar gente y predicar el Evangelio. Ahora se cumplió el llamado del Señor de Hechos 9 que leímos. Predicó a los gentiles, a reyes y a los hijos de Israel a través de tribulaciones y persecuciones. Lo que Satanás quiso para mal sobre la vida del apóstol Pablo, a través de los años, estos fueron muchos años de la vida del apóstol Pablo, que eventualmente culminaron en Roma, fue usado para ser de bendición para el mundo gentil, para las personas en el barco, para los oficiales romanos que le cuidaban, para los reyes, los gobernantes, los centuriones y todas las personas que por 2 años podían venir libremente a visitarle en Roma. Lo que Satanás quiso usar para hacer daño y mal, el Señor lo tornó para bendición, para su reino. Para su reino. La tribulación de José fue tornada de bendición para el pueblo de Israel, para los planes de Dios. La vida de Pablo, perseguida, azotada, tribulado, preso, naufragado, fue usado para ser de bendición, para expandir el reino de Dios en el mundo gentil. Lo que Satanás usó para mal, Dios lo tornó en expandir el Evangelio y siendo canales de bendición para su reino en la vida de José y vida de Pablo. El peor error
que vemos en la palabra, donde Satanás, en su odio, en su envidia contra Dios y contra sus hijos, lo peor que hizo fue convencer al mundo judío y a los romanos de crucificar al Señor Jesucristo. Esto fue el peor error que el diablo pudo hacer, porque al hacer esto, totalmente él abrió el camino para la derrota total, tal y como había sido profetizado por los profetas. En Colosenses 2, 10 al 15, vamos a leer: y vosotros estáis completos en él, en Jesucristo, que es la cabeza de todo principado y potestad, en quien también sois circuncidados con la circuncisión hecha sin manos, al despojarnos del cuerpo de los pecados de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Aquí dice increíble: enterrados con él en el bautismo, dice, muertos con él en el bautismo, en el cual también vosotros habéis resucitado con él, fuimos levantados con Cristo por la operación de Dios que lo levantó de los muertos. El poder de Dios que levantó de los muertos al Señor Jesús. Dice, y a vosotros, es decir, a nosotros ahora, los que fuimos llamados para los propósitos de Dios, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os ha vivificado juntamente con él, habiéndonos perdonados todas las ofensas. Nos perdonó todas las ofensas, nos levantó de la muerte, dice, y borrando la escritura de las ordenanzas que estaban en contra nuestra, toda la acusación que tenía Satanás contra nosotros, todas las cadenas que él podía atarnos por el pecado de nuestras vidas, todas las maldiciones, todo lo que era contrario. Dice que era contraria a nosotros y la quitó de en medio. Es decir, todo esto el Señor la quitó de en medio y la clavó en su cruz. Y habiendo saqueado principados y potestades, los exhibió abiertamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, Satanás llevó a Jesucristo, a los judíos, a los romanos, a crucificar al Señor. Y no se dio cuenta que al hacer eso, él mismo trajo su propia derrota. Porque cuando el Señor resucitó, venció la muerte, venció el pecado, venció la enfermedad, venció la acusación, venció toda cadena de ataduras sobre los hijos de Dios, y nos dio el privilegio de ser levantados y resucitados juntamente con él. La derrota del diablo se produjo como resultado de sus propias maquinaciones contra el Señor Jesús. Y a través de esto el Señor ahora nos da la victoria a nosotros. Dice en 1 Corintios 15 que el Señor Jesús dio testimonio de su resurrección. Los primeros versículos del 1 al 8. Ahí comienza a hablar quiénes vieron al Cristo resucitado. El apóstol enfatiza que él entregó todo lo que recibió del Señor Jesús. Entre eso, lo más importante es la resurrección del Señor Jesús de los muertos. Fue visto por más de 500 personas el Cristo resucitado. En el versículo 12 de 1 Corintios 15 dice, ahora bien, si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo resucitó, entonces vuestra prédica es vana y también vuestra fe es vana. Y si somos testigos falsos de Dios porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó si es que los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, todavía estáis en vuestros pecados. Sin la resurrección del Señor, no hay remisión de pecados, porque la condenación por el pecado de la muerte eterna sigue en pie. Entonces también los que durmieron con Cristo perecieron. Si en esta vida solamente estamos en Cristo, es decir, si en la vida terrenal solamente tenemos esperanza de vivir aquí en la tierra y no la vida eterna, somos lo más miserable de todos los hombres. Versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Pablo es testigo y más de 500 personas de esto está certificando. Y ha llegado a ser la primicia de los que durmieron. Porque ya que por el hombre vino la muerte, por el hombre vino también la resurrección de los muertos.
Porque así como en Adán todos murieron, a causa de Adán entró la muerte, el pecado, la enfermedad, el dolor, la pobreza, la destrucción, la violencia en la tierra. Pero aquí dices, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Es decir, que la obra que Satanás pensó que era su obra maestra, la muerte del Hijo de Dios, se tornó en su derrota más grande para toda la eternidad, en donde el pecado fue vencido, la muerte fue vencida, la enfermedad fue vencida y la vida eterna otorgada a los hijos de Dios, a los que somos levantados juntamente con Cristo, muertos en Cristo y resucitados en Cristo. Hermano, lo que Satanás trae a nuestras vidas, si somos fieles al Señor, si somos íntegros al Señor, si seguimos en la fidelidad a Dios, y como José, como el apóstol Pablo, siguiendo fiel al llamado de Dios, no viendo las circunstancias, sino el llamado de Dios para nosotros como sus hijos. Satanás traerá circunstancias difíciles, sufrimientos, traerá dolores, traerá desencantos, pero si seguimos fiel a Dios en el propósito de Dios, todo esto será tornado en que seamos de bendición para nosotros y para los demás. El sufrimiento, las tribulaciones son inevitables en la tierra. Pero la fidelidad a Dios y la integridad ante Dios y ante los hombres es nuestra decisión. Permanezcamos fiel al Señor. Permanezcamos en la integridad de su palabra, en su comunión. Busquemos agradarle a Él, no al hombre. Busquemos ser fiel al Señor, no al hombre. Busquemos la dirección del Espíritu Santo. José duró 17 años esperando que sus sueños se convirtieran en realidad. Y mientras duró 17 años en espera, siguió siendo fiel a Dios, íntegro a Dios, y todo lo hacía bien, responsablemente delante de Dios y de los hombres. El apóstol Pablo, cuando recibió su llamado y se entregó al Señor, no miró atrás a pesar de las tribulaciones, azotes, naufragios, cárceles. Casi muere varias veces. Pero Dios usó todas estas tribulaciones y sufrimientos en la vida del apóstol Pablo para convertirlo en un hombre de bendición para los hijos de Dios en todo el mundo occidental. A través de esas tribulaciones pudo predicar a judíos, a gentiles, a gobernadores, a oficiales del rey, a reyes, y escribió epístolas en el Nuevo Testamento que son casi la tercera parte del Nuevo Testamento cristiano hoy día. Lo que el diablo quiso para mal, Dios lo usó y lo tornó para bendición. El Señor Jesucristo fue crucificado porque el diablo se entró en el corazón de Judas y en los judíos para entregarlo a ser crucificado por los romanos. Sin embargo, Dios tornó la muerte del Señor Jesucristo en la grande victoria más poderosa del universo. Los hijos de Dios ahora tenemos la vida eterna. Tenemos la gracia de Dios, el poder de Dios, la autoridad del Señor en la tierra para expandir su reino. Recordemos esto, todo lo que venga a nuestra vida, si somos fieles a Dios, si somos íntegros delante de Dios y hacemos las cosas que nos llegan a nuestras manos con integridad, Dios lo torna siempre en bendición. Padre, gracias te doy, bendición para tus hijos. Ayúdanos a entender esto, que en toda circunstancia, dice tu palabra, todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que somos llamados de acuerdo a tus propósitos. Si somos tus hijos, fuimos llamados. Entonces todo obrará para bien y tú tornarás todo sufrimiento en bendición. Que nuestra vida se convertirá en canal de tu bendición, canal de tu amor y poder de tu reino aquí en la tierra. Nuestro propósito, Señor, debe ser ese, ser de bendición en la tierra para expandir tu reino. Gracias, Padre. Bendecimos a tus hijos, bendecimos a tu pueblo. Declaramos sanidad que tu palabra ya nos dio. Fuimos sanos por las llagas del Cordero sobre todo cuerpo de toda persona enferma que escuche esta voz, este mensaje. Y Jesucristo sea glorificado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, les bendigo.
nos vemos entonces. Seguimos adorando a Dios. Amén. Amén y amén. Hermanos, les bendigo y nos vemos entonces. Seguimos adorando a Dios.